realizar la población de toda lesión que está en la entrada prevenible o infecciosa que forma a nivel del vaso sanguíneo o de la coagulación en sí de la sanidad o de la población o éxtasis venoso puede producir un evento trombótico. Entonces, el contenido que vamos a ver es puede que haya una lesión o si conocer el traumatismo muy fuerte, la trombosis y producir una activación de coagulaciones más. ¿Qué problema de salud provoca? La magnitud de este problema, la magnitud que ocurre a nivel de la población y el sistema de salud. ¿Qué síntomas trae aparejado? Lo que ustedes puedan tenerlo en cuenta y consultar en forma temprana. ¿Qué factores de riesgo esta enfermedad se asocia a factores de riesgo? Y catalogar esos factores de riesgo desde el punto de vista médico, por ahí esto es más del médico, es importante para la sospecha y el tratamiento. Los diagnósticos de tratamiento pueden producir trombosis también. Y después hay dos cuestiones que hacer es una encuesta, una desinfección internacional o no, y nacional. Los que están encargados son los reflejos de lo que pasa. Estas tres preguntas. Esto es más médico, por eso yo no lo he hecho. Todo lo que sospecha que tiene una trombosis conoce otro médico que está corriendo. No se debe quedar con el evento clínico solamente decir, no tiene o tiene una trombosis, vamos a ver qué es nada, lo tiene que separar en causa de muerte, tiene riesgo en pacientes que probabilidad clínica tiene en ser causa de muerte y en base a eso cardiovasculares, o un método de laboratorio o un método de imágenes para apoyar el diagnóstico de esa trombosis. Entonces, para definir qué es una trombosis, descarta es la formación de un coágulo de sangre, solamente con la presunción. En un sistema, en el sistema venoso, una sospecha de las arterias. Uno dice, tengo alta sospecha, va a tener distinta manifestación clínica, aquí se me tapa la arteria, y después lo complementa vena. Pero esto es accionar. Cuando se tapan las arterias, lo que ocurre es que el tejido en el cual está destinado la sangre que va a las arterias no se oxigena y ocurre un infarto. Ocurre un infarto cerebral, infartos circulares, infartos cardíacos, y si es el miembro inferior, que hay dos sistemas venosos de piedra, y ustedes por ahí conocerán lo que se llama piedra porque tuvo una trombosis arterial, tromboembolia pulmonar, que es el sistema profundo. En cambio, de la trombosis venosa, entonces la consecuencia clínica es diferente, porque la vena tiene otra función que es recoger la sangre, que recoge la arteria, cada vez se gira más y no es tan con sangre y oxígeno, y recoge esa sangre de esos tejidos, se la lleva a un corazón, porque arranca que le vaya. Y ese es el pulmón. Si aquí se me tapa una vena, me va a ser la manifestación de eso que hay que tener en cuenta para anticoagular. El lugar más frecuente de la trombosis es aquí cerca del sistema profundo, ahí las anticoagulas. Si se me tapa una vena de la pierna, voy a tener síntomas como dolor, hinchazón de la pierna, cambio de coordinación de la pierna. Y además, se pone a que se prueba de tener circulación de más arterial, si viera hacia el pulmón y producir lo que se llama sistema embolia del pulmón. Y tener una manifestación, resto de dolor, la falta de aire, dolor de pecho. Por eso la cirugía tiene distintos grados, como les decía hace un ratito, que van a la cabeza del ciento que altísima, porque trauma ser causa de muerte por enfermedades hay por general cirugías, va a la cabeza, trauma accidente cerebrovascular, el infarto de miocardio y viene la trombosis venosa. La población conoce muy bien botas de yeso, tanto acá en Argentina como en otras regiones de aquí, el accidente cerebrovascular y del infarto tiene poco conocimiento de prótesis de la cadera en los adornos. Todo el conjunto, trombosis de las venas de anticoagulantes entre miembros inferiores. La medicación que está descrita como de mayor trombosis son los anticoagulantes, forman parte de una enfermedad que se llama tromboembolia. Hay patologías, como él tiene algún tipo de cáncer, tiene mayor riesgo que el que no tiene cáncer. Y si el cáncer está con quimioterapia positivo como corticoides, por ejemplo, si está con corticoides, que tiene mayor riesgo de fibrosis de órgano. Hay enfermedades hematológicas. La magnitud del problema es importante, hematológica, que uno de cada cuatro corticoides de estas enfermedades tiene mayor riesgo de ellos. Pero otro tipo de medicaciones en forma crónica, quizá medicación para la diabetes, no solamente la medicación para la presión arterial, en general se tiene capacidad médica en prevenir los anticonceptivos orales con alta carga de estrogeno. Esto ocurre acá y en todos los países. Algunos están mejor que nosotros. Argentina no está tan mal en concientización y en conocimiento con respecto, por ejemplo, a Japón. Japón está peor que Argentina. Como vamos a ver después en lo que es la encuesta, estamos en
cuarto lugar, o sea, no estamos tan mal. Pero la idea es disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Esa cirugía no es necesaria que los entonces no es una cirugía de alto riesgo de trombosis, porque se necesita rápidamente. Y los accidentes automóviles, a menos que haya estado inmovilizado por una días, si camina enseguida, lo que es una cirugía en la cual 6 muertes por día estuvo actuando el sistema de coagulación. Esa cirugía no requiere profilaxis. Y un tercio, cuando hablamos de cirugía con alto riesgo, este tipo de cirugía la cual cirugía no se puede hacer profilaxis. Esta es movilización rápida. Cuando tenemos que hacer profilaxis, nos está viendo la vena o vaya a un volver fútbol. Hay una definitivamente que se llama heparinas, lo principal son heparinas, dolor, aumento de diámetro cardíaco, o sea, si se mira esas infecciones de diámetro, casi profilaxización con heparinas, la internación, poco la anticoagulante sola, que no se ve la clase de síntomas. Los síntomas no están presentes en el 100% de los pacientes, están presentes solamente en un 70%. Hay 30% de los eventos que son asintomáticos. Y eso es algo como ser, esa enfermedad tiene riesgo de ser el infarto de riesgo durante la internación. Pero ahora el infarto de por sí no es una entidad que tenga que tener profilaxis extendida. Lo que tenemos que recordar con esto es que no todo el mundo va a ser síntomas. No esperemos a tener profilaxis de por sí. El infarto por ahí queda con alguna medicación. Hay cuestiones por la cuestión del infarto que hay que saber, pero no que si tengo o no tengo factor de riesgo, no es una enfermedad que se tenga que ir a la casa. Lo mismo pasa a nivel pulmonar. Uno no tiene durante la internación 100% de los casos los síntomas claves de profilaxis de trombosis, falta de aire, para pechos, infarto de coagulación con sangre, aspirinetas, o alguna heparina o algún anticoagulante, se va prevenido, pero no por la cuestión del riesgo, prevención de trombosis. Minimizar el riesgo al paciente es una función importante. Sí, el sector médico importante que sea la población a conocer, actuar en todo el sentido. Si tiene el riesgo de tener un infarto, va a consultar temprano. No es para prevenir la trombosis, sino para prevenir que vuelva a infartar, o sea, la trombosis de la arteria. ¿Ustedes creen que arteria de corazón? Todo el mundo puede tener trombosis, cualquiera puede tener trombosis. Por el tema de la diabetes, porque los diabéticos no pueden tomar anticoagulantes por lo general. Entonces, si llegan a tener algún caso, viendo alguna medicación especial, que van a tener mayor, los diabéticos sí van a estar mayormente propensos a los diabéticos pueden tomar anticoagulante, cualquier anticoagulante puede tomar. Si el diabético de por sí, como eso generalmente no tiene que ser profilaxis, es un factor de riesgo. Por ahí la gente conoce mucho el tabaquismo como factor de riesgo para el cáncer de pulmón, internación. pero también para una Las cuestiones clínicas, la diabetes no está hará profilaxis en ese periodo. Insuficiencia cardíaca, la cirugía de cadera, eso tiene el más riesgo de las neumonías por enfermedad, más por sí propósitos que la diabetes no tiene que hacer una profilaxis. Pero vamos a ver que la estratificación del riesgo es importante y esta es función del médico. Pero si la población conoce que puede tener una mayor predisposición de hacer trombosis y conoce los síntomas de una trombosis, va a consultar tempranamente. Y este es el objetivo de profilaxis, es el objetivo de prevenir. Primero que se conozca que si yo ya tengo un coágulo, que se va por la vena, tratamiento. O va a un endometriosis. Si yo conozco cuáles son los síntomas que tiene hacer trombosis. Tercero es que los síntomas no esperemos en todas las trombosis. 30% no van a aparecer los síntomas y podemos tener una trombosis. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Conocer los factores de riesgo. Soy una persona que puedo tener mayor riesgo de trombosis. Ahora vamos a ver cuáles son los coagulantes de la dosis. Lo que hago es dar una medicamento. La trombosis es rara, casi no existe en personas menos de 15 años. Cuanto más edad tenemos, mayor riesgo de trombosis. Ese es un factor de riesgo. A mayor edad, mayor riesgo de trombosis. Y es conocido que la hospitalización es un factor de riesgo de sufrir una tromboembolia. Como nosotros como pacientes, todos los pacientes que están internados tienen mayor riesgo. Bien, esa prevención. esto es de conocimiento del médico. Bueno, conociendo el preventivo médico, si ustedes estuvieron internados, se van a su casa y empiezan a hacer muchos de los factores de riesgo que yo nombré anteriormente, por un lado es para consultar, porque el haber estado internado es un factor de riesgo. Trabajamos ahora en general causa por qué estuvo internado. Hay cuestiones en las cuales yo estoy internado, eso está a cargo del equipo, y tienen mucho mayor riesgo entre ser, si yo
yo estuve internado porque me hicieron una cirugía de cadera, la podemos prevenir. Tengo altísimo riesgo. Y que hay ciertas circunstancias que una trombosis de riesgo de tener la trombosis. ¿Se entiende el concepto? ¿Cuáles son esas circunstancias? Las que nombramos. Hospitalización, las relaciones. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Y ante el mínimo síntoma, también hablamos de la duda de que eso es una cuestión. Con eso es una cuestión fundamental. Con eso estadía prolongada en cambio. Y se toma como corte más de 3 días. La hospitalización más de 3 días es un factor de riesgo. No es cuestión de la población. La segunda cuestión es la que yo decía, que las misiones quirúrgicas tienen mayor riesgo de embolia y de trombosis porque las cuestiones médicas. Muchos tienen internados y nosotros lo que hacemos es, ante la dura clínica, obtener estos 2 días. Exacto, el riesgo es mucho menor, ¿verdad? Porque el riesgo de que lo tenga es altísimo. Cadera, rodilla, no solamente por haber estado acostado, sino por la característica de haber invadido un sector donde manejo muchos vasos sanguíneos, se activa la coagulación. Transformarnos en agentes multiplicadores. Eso es una de las cuestiones que se le pide, que hablen con sus... Si no se movilizó, y en ese momento el médico tratante debe hacer profilaxis de trombosis venosa. Hay distintos mecanismos para hacer profilaxis. Sí debe recibir profilaxis. Mi pregunta es ahora, ¿cuántos que estén internados por un proceso que de por sí se va a tener riesgo de hacer trombosis? Y segundo, si no se movilizó, mucho mayor que para cesar. Es frecuente estas o cuando se vías cesáreas. Y la idea es que vaya, eso es un factor que no quede pendiente. Ustedes hablen con su vecino. El embarazo, ahora vamos a ver, el embarazo y el puerperio, la idea no es alarmar a las poblaciones que tienen mayor riesgo de trombosis que no está bien el puerperio. No, es conocer la trombosis como conocemos muchos eventos trombóticos, conocemos después de un parto, después de una cesárea o en el embarazo. El embarazo de por sí ya es una cuestión prevenible. Ahora yo los voy a nombrar ansiosos con ese factor de riesgo. La idea es con alta quede entonces claro que no todo el mundo tiene en su tarde el mismo riesgo de sufrir una trombosis. Y conocer estas cuestiones es consultar tempranamente. Mira, yo estuve internado por una cirugía de rodilla. Estuve 3 días. Enseguida. La idea es que de por sí ya tiene alto riesgo. Ante ciertas trombosis, lo que dijimos, y hinchazón, mejorar la calidad de vida es importantísimo. Me falta el aire. Vimos que la obesidad es un factor de riesgo de trombosis. El colesterol también, el tabaco también se puede evitar. Y la inmovilidad, porque entonces el ejercicio, tener enfermedades, yo trabajo de evitar la caminata, la mortalidad, todo lo que favorece una buena calidad de vida, es evitar, previene los eventos trombóticos. Y esto es lo que apuntamos nosotros, evitar la mortalidad. Muchas veces nosotros que estamos diciendo muerte es la principal causa de muerte, lo importante es pacientes hospitalizados. Y empezamos como de muerte evitable. La embarazada de su tiene que ver con la población cesárea y hay que empezar a utilizar. Entonces, los factores de riesgo tenemos adicional que es el cuerpo. Internación en el hospital, esto ya lo habíamos dicho. Aquella persona que sufrió una internación tiene mayor riesgo y según la característica de los días que estuvo internado, si se movilizó, no se movilizó de mayor riesgo. Los viajes prolongados, la cirugía de por sí de esto, porque pero no por la inmovilización solamente, sino por el hecho que de la predisposición genética tiene mayor riesgo de trombosis, tener riesgo de trombosis. ¿Y cuáles son las cirugías que conocemos antes de un familiar directo? Las traumatológicas llegar a tener alguna predisposición abdominal, las pelvianas ginecológicas, y hay que hablar de la neuroquirúrgica, que es, o sea, las trombosis del sistema nervioso, eso características riesgo de la coagulación de los médicos del hospital a predisponer a que se hable más las trombofilas de esa coagulación y en esa internación genética hacen profilaxis y hay ciertas circunstancias de las que nosotros hacemos screening y rastreamos a ver si las personas tienen trombofilia. Un concepto anterior viejo que ahora se llama que tuvieron eventos trombóticos hacíamos profilaxis durante la internación. Si iban a su casa y no hacían profilaxis, a menos de 15 años y volvían a hospital con hematomemoria multicomún. O trombosis asociada al embarazo, a mortalidad, o trombosis en sitios arteriales y venosos, hacer profilaxis extensión, porque también está asociado a... Si se va a la casa, si el paciente no se moviliza, debe ser el paciente, y si fue una cirugía traumatológica, y se va a la casa, debe ser en relación con lo que se movilice, con trombosis profilaxis, ese
y esas personas sí tienen que hacer profilaxis. Si yo le detecto la trombofilia, y lo que decíamos hoy, la inmovilización prolongada. Prolongada cuando más de 3 días, riesgo de trombosis. Nosotros, los que hacemos asistencia médica, catalogamos el riesgo. No todo el mundo tiene el mismo riesgo. Algunos tienen alto riesgo de trombosis, otro un riesgo intermedio y otro un riesgo bajo. Y según el riesgo, las medidas que yo voy a poner en marcha para prevenirlas. Si yo tengo alto riesgo intermedio, voy a usar medidas farmacológicas. Y si por ahí tengo bajo riesgo, hago medidas de inmovilización temprana. Levántense, camine, o medias elásticas. En cambio, de intermedio o alto riesgo tengo que usar medicamentos. Y estos cuadros indican eso, cuáles son los de riesgo alto. Cirugías de nuevo, cirugías ortopédicas, neurocirugías, inmovilización prolongada. Y los de intermedio o los de moderado riesgo, la edad mayor de 65 años, como les dije, antes de los 15 años es muy rara la trombosis, excepto que haya alguna predisposición genética que también existe, pero si no es rara la trombosis de esa edad. Los antecedentes personales, aquellos que tuvieron una trombosis tienen mayor riesgo de repetir una trombosis. No están en las mismas condiciones que el que nunca tuvo una trombosis. Esto se llama riesgo de recurrencia de la trombosis. Y está calculada que a los 2 años el riesgo de recurrencia es aproximadamente el 17%, pero es acumulativo, y a los 8 años tenemos un riesgo de recurrencia de un 30%. Entonces, todo aquel que tuvo una trombosis previa tiene mayor riesgo de repetir una trombosis. Y el que tiene antecedentes de primer grado familiares tiene riesgo, porque puede existir esto que hablamos de los trastornos genéticos con predisposición a trombosis, que se llaman trombofilias, que por ahí han sentido nombrar esta palabra. Es una predisposición genética a hacer trombo. Y hay algunas que se heredan, la genética se hereda. Otros factores de riesgo, como nombramos anteriormente, son el embarazo. La mujer activa todo su sistema de coagulación para no sangrar en el momento del parto. Es fisiológico eso, pero esa activación de la coagulación la predispone a trombosis. Entonces, no es infrecuente que una mujer embarazada tenga un evento trombótico. Y esto ocurre durante el embarazo, con mayor predisposición en el último trimestre y en el posparto, todo lo que es el puerperio. Ese es el periodo de mayor riesgo de trombosis. También ocurre mayor riesgo de trombosis en los que reciben terapia estrogénica, los anticonceptivos orales. Toda mujer que toma anticonceptivos orales con alto contenido estrogénico tiene riesgo de trombosis, con respecto a las que no lo toman, tiene mayor riesgo de trombosis. O los reemplazos hormonales en personas mayores de 60, 70 años. Como dije anteriormente, el antecedente familiar es importante. La obesidad predispone a mayor riesgo de trombosis, la inmovilidad, otros factores de riesgo. Hay algunos que son modificables y otros no los podemos modificar. La idea es trabajar sobre los modificables. El tabaquismo dijimos que era riesgo de trombosis. Entonces, este es el concepto, que podemos prevenir la trombosis, y las medidas prioritarias para prevenir la mortalidad por este flagelo es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano, y hacer medidas de prevención. Las medidas de prevención son fundamentales, porque es imprevenible esto. En el hospital existen las guías que usamos los médicos para hacer profilaxis según el riesgo de cada paciente. Todo esto es teniendo en cuenta las cirugías, por qué está internado. Un concepto que no teníamos los médicos hasta no hace mucho es que los pacientes de alto riesgo de trombosis eran los pacientes quirúrgicos. Y decíamos, le hacemos profilaxis. Y nos olvidamos de los pacientes médicos, con patología clínica, insuficiencia cardíaca, neumonía, EPOC, que son enfermedades pulmonares. Y esos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis. Entonces,
empezamos a actuar ahí, hay que hacer profilaxis en estos pacientes también. Y hay que tener en cuenta que la prevención no es para todo el mundo igual, sino es personalizada, porque cada uno tiene distintos factores de riesgo. Uno tiene riesgo alto, otro moderado, otro bajo, y lo mismo pasa institucionalmente. Cada institución debe tener su protocolo para manejarse internamente. Y lo ideal es que ante la duda que tengan, siempre tengan que consultar al médico. Es preferible consultar de más que de menos en esto, porque si no consultar, cuando aparecen los síntomas o se agrava esta patología, es tarde. Las medidas de prevención es buscar atención, hablo desde el punto de vista de la población, ¿no? Buscar atención inmediata, consultar al médico ante alguna duda que tengan. Conocer estos factores de riesgo es importante porque va a ser que ustedes consulten el síntoma mínimo. Conocer los síntomas de la enfermedad, el dolor, la hinchazón, cambio de coloración. Y si ustedes creen que se encuentran en el riesgo de sufrir una trombosis, consulten ante la menor duda. Esa es la idea. Se hizo una encuesta para ver el grado de conocimiento de la población sobre enfermedades trombocólicas venosas. Y como les decía, pasó más o menos lo mismo que al principio de acá. Todo el mundo conocía, o la gran mayoría conocía, la hipertensión arterial, el cáncer de mama, el infarto del corazón, pero pocos conocían qué es la trombosis venosa. Y se hizo una encuesta en distintos países, que lo organizó la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis. Actuaron varios países, dentro de ellos también Argentina, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Holanda. Y bueno, los resultados eran esto, que la gente conocía algunos de los resultados. Esto es para traerlo acá a modo de ejemplo. Pasó lo que pasó hace un ratito. Conocen muy bien otras entidades clínicas y menos la trombosis, la embolia de pulmón y los trastornos venosos profundos. Fíjense que están entre 68, 74 y 44%, cuando las otras entidades, hipertensión arterial, infarto, el SIDA, son bastante bien conocidos, 90%, 88%. La trombosis no es muy conocida, entonces hay que trabajar a nivel de esto. Lo mismo pasó si comparábamos entre los países, dentro de esto, Argentina, fíjense lo que decía hoy, cuarto lugar en el conocimiento de la trombosis. No estamos mal, podemos estar mejor, pero con respecto a otros países como Japón, con el conocimiento de la trombosis, la población está bastante bien. Hay que trabajar más sobre esto. Con respecto a la embolia de pulmón, también en cuarto puesto. El Reino Unido, Holanda y Estados Unidos fueron los países que la población más conocimiento tiene de esto. Y con respecto a la trombosis venosa profunda estamos un poquito más por debajo. Sexto puesto, la gente, un 33% de la población conoció en esta encuesta que se hizo que es la trombosis venosa profunda. ¿Es necesario educar sobre esto? Sí, es necesario. Por estos datos que se arrojaron estas encuestas, es muy importante. El 39% de la población encuestada desconoce qué es un coágulo de una vena. Muchos arrojaron que es un tumor, otros que el 60% solamente dijo que era una formación de un trombo dentro de la vena, acá en Argentina. El 72% desconoce cuáles son las manifestaciones clínicas. Esto es importante.
bajar este porcentaje es importante, que la gente conozca cuáles son las manifestaciones que puede llegar a tener, para consultar en forma temprana. El 81% desconoce cuáles son las manifestaciones del embolio de pulmón. Es importante conocerla. ¿Cómo se nos puede manifestar si se tapa alguna vena del pulmón? Falta de aire, empezar a respirar en forma frecuente, dolor de pecho, escupir sangre. Y el 55% desconoce que una trombosis es una enfermedad evitable. Es la característica fundamental de esto, y que lo voy a recalcar, esto se puede evitar. Esta es la importancia de trabajar en esto. Con respecto a la Argentina pasó más o menos lo mismo, esta es una encuesta nacional, pero pasó más o menos lo mismo. Fíjense que trombosis venosa, tromboembolismo y trombosis en sí, el conocimiento fueron mucho menor que otras patologías. Conocían muy bien infarto de miocardio, cáncer de mama, hipertensión arterial, y además Argentina está ubicada en estas patologías, el conocimiento de estas patologías mejor que los otros países. Estamos primero en esto, en concientización de este tipo de enfermedad, de infarto de miocardio, de hipertensión. La verdad que estamos bien con eso. Esto muy probablemente se deba a campañas que se han hecho contra estas enfermedades, ¿no? La preocupación personal sobre estas cuestiones médicas también fue a la cabeza el cáncer de mama. La gente, hay muchas campañas sobre cáncer de mama, la gente está bien concientizada con eso y bastante preocupada con eso. Pero con el tema de trombosis venosa sigue por debajo. Y acá es donde queremos aumentar esto, que la gente se concientice, que conozca los síntomas, que sepa que es una enfermedad que podemos prevenir si consulta en forma temprana. Acerca de los coágulos sanguíneos, personas por debajo de 40 años no tienen que... Estas fueron preguntas que fueron dirigidas a ver qué pasaba con estas preguntas, y se le preguntaba si las personas por debajo de 40 años no tenían que preocuparse acerca de los coágulos sanguíneos. Bueno, el 68% está de acuerdo con esto, el 11% no está de acuerdo. Como les dije, es rara la enfermedad en menos de 15 años, pero esto va a depender de factores de riesgo. Si yo tengo familiares de primer grado o si yo tuve una trombosis, hay que preocuparse. Bueno, por otras cuestiones también, la mayoría de los coágulos pueden prevenirse. La mitad dijo que sí, el 21% dijo que no. Entonces hay que trabajar sobre lo rojo, ¿no? Con otras cuestiones también. Dice, los coágulos sanguíneos pueden ser mortales, un 12%, y esto fue lo más, todos los países piensan que no, que el coágulo no puede ser mortal. Bueno, sí puede ser mortal. Con respecto a los factores de riesgo, fíjense que los factores de riesgo que hacen que sean altos en la población general, los catalogó como el 13% dijo que la hospitalización. O sea, hay un gran porcentaje que no cree que la hospitalización sea un factor de riesgo, lo mismo con la cirugía y el cáncer, y son factores importantes de riesgo, lo que hablamos al principio. Esto es lo que yo le decía recién, que el 64% contestó correctamente que un coágulo, que la trombosis es un coágulo en una vena, pero hay otro porcentaje, algunos dijeron que era falta de oxígeno en la vena, un 2% un tumor, 27% no estaba seguro que era un porcentaje bastante importante. Con respecto a los síntomas, estamos bastante bien, la gente conoce bastante bien los síntomas, pero también conoce síntomas que no son asociados o lo confunden con síntomas que no son asociados a trombosis. Conocen muy bien la hinchazón de la pierna, cambio de coloración, pero un 24-25% dijo que picazón en la pierna puede ser una trombosis o la parálisis en la pierna puede ser por una trombosis. Con respecto al embolio de pulmón, fíjense, falta de aire, el 85% está bien concientizado que la falta de aire puede ser por un trombo en el pulmón. Pero la alta frecuencia cardíaca, que es una manifestación de la tromboembolia pulmonar, la gente no está muy concientizada de eso. Somos el país con más bajo, el país más bajo en la
concientización de este síntoma. Y muchos confunden la alta frecuencia respiratoria como un síntoma de tromboembolia pulmonar. Bueno, con respecto a esto, entonces, las organizaciones que están a cargo de hacer campañas para prevenir la mortalidad por TED, para que la población conozca la trombosis venosa profunda, tomó como día de referencia para trabajar en campañas el 13 de octubre, en conmemoración de Virchow, algunos en ciencia natural, un patólogo alemán, llamado padre de la patología moderna, en conmemoración de su cumpleaños, de su nacimiento. Y el objetivo específico es generar conciencia sobre esta enfermedad, sobre la trombosis venosa, a través de estas charlas a nivel de la población. Y el objetivo es reducir la mortalidad a un 25% al año 2025, o sea, disminuir un 25% la mortalidad. Y esto implica varias cosas: disminuir el número de casos no diagnosticados o diagnosticados tardíamente, o sea, hacer diagnóstico precoz, aumentar la implementación de medidas de prevención. Esto todavía seguimos trabajando y tenemos, antes de empezar la charla, hablábamos con Ana María de que en el hospital cuesta un montón concientizar los colegas, los cirujanos, los traumatólogos, de concientizar, de hacer prevención. O sea, no es un tema poblacional solamente, es un tema de la comunidad médica importantísimo que nos preocupa tanto o más que la concientización de la población. La población médica no hacen profilaxis por desconocimiento, porque no hay medicación, pero no hacen profilaxis. ¿Y qué es el Día Mundial? Es esto: generar conciencia. Hay campañas internacionales. Esto se inauguró en el 2014 y está focalizada en primer término en el tromboembolismo venoso. Engloba la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Uno de los eventos más graves y frecuentes los organizan las distintas sociedades: la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, la Sociedad Argentina el CAP, el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasis y Trombosis, y distintas sociedades: la Sociedad de Hematología, participa la Sociedad de Cardiología, la población. Es importantísimo que participen ustedes. El objetivo es generar conciencia y reducir la mortalidad. A mí me interesa reducir la mortalidad porque todavía sigue siendo alta, es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular. Como les dije anteriormente, se celebra ese día, el 13 de octubre, en conmemoración a Virchow, a Rudolf Virchow, que es un patólogo alemán, en el cual él fue el que acuñó el término de trombosis, y explicó el mecanismo de formación de un trombo, teniendo en cuenta tres características: que esto se forma o porque hay una alteración en el vaso sanguíneo, en la pared, como puede ser una injuria, una infección o una lesión de la pared del vaso sanguíneo, o porque hay una alteración en los componentes de la sangre, en los componentes de formación del coágulo en sí, o porque hay éxtasis venoso, porque no hay flujo constante. Y esto ocurre en embarazadas, con la edad avanzada, en inmovilización en cama prolongada, en cirugías. Esa tríada y cualquiera de esos componentes puede estar influenciando o influyendo para producir una trombosis. En Argentina fue declarado de interés nacional por el Ministerio de Salud y está auspiciado por, como dije, la Sociedad de Hematología, la Academia Nacional de Medicina, el CAP, el CLAC, y participamos todos, los médicos, los bioquímicos, los investigadores y la población, sobre todo. Sin la población nos quedamos en el círculo médico. La verdad es que participemos todos.